Bueno, pues en este primer vídeo vamos a ver todo lo que tiene que ver con la ficha del proyecto, la creación del proyecto y la clasificación, los campos que nos van a identificar y clasificar el proyecto. Vale, uno de los campos más importantes que tenemos que tener en cuenta es el campo fase y estado. Un proyecto puede estar tanto en fase oferta, oportunidad o proyecto. Todos estos datos son configurables. ¿Vale? Una ficha de proyecto puede iniciarse con un estado de oportunidad en la que todavía no tiene una entidad propia de proyecto para gestionar. Puede, con el paso del tiempo, puede convertirse en una oferta enviada al cliente y si el cliente nos da el ok pasamos a gestionar lo que ya es propiamente un proyecto. Pero este ciclo no tiene por qué ser así. Habría proyectos como por ejemplo los que son de tipo internos o proyectos improductivos que podrían nacer directamente en fase proyecto. ¿Vale? Entonces, este campo fase está siempre relacionado con el campo estado proyecto. Este proyecto está en fase oferta, en estado entregado al cliente. ¿Qué es lo que podemos hacer o qué identifica esto? Esto quiere decir que de un estado de oferta entregada yo voy a poder pasar a un estado oferta aceptada o desestimada por el cliente. ¿Vale? A medida que vayamos avanzando en la vida del proyecto, irá cambiando de fases y estados. Vamos a mostrar la pantalla donde podemos configurar este ciclo o este paso de fases y estados para que veáis que es plenamente configurable. Hay otro campo que no hemos comentado que ahora os enseñaré, que es el campo tipo, ¿vale? Que puede clasificar un proyecto. En el que estábamos era un proyecto improductivo, ¿vale? Que lo que nos va a identificar esta tabla es de qué fase origen y estado origen vamos a poder pasar. Es decir, este proyecto nacía en fase oferta entregada al cliente. Una oferta entregada al cliente puede ser o aceptada o desestimada, que es el único paso que nos permitía realizar en la ficha. Una vez que esté aceptada, pasaría a proyecto en fase solicitud. Y de un proyecto en fase solicitud pasaría a unos estados de validación. Estos estados de validación lo que implican es que intervendrían unos responsables de proyecto con entidad superior a la persona que está metiendo los datos iniciales y que tendría que aprobarle bien por importe económico, bien por tipología de proyecto, por lo que fuera. Y una vez que ese o esos responsables han aprobado el proyecto, podría comenzarse a trabajar con él. Hasta ese momento no se podría comenzar a trabajar con un proyecto. Volvemos a la ficha del proyecto en la que estábamos. Estamos en este proyecto que, como decíamos, está en fase oferta y en un estado entregado al cliente. ¿Qué más datos intervienen? Este, que ya lo hemos visto también en la configuración, que es una tipología de proyectos. Esta tipología, igual que las fases y estados, son configurables. Podríamos tener tantos como necesitásemos. ¿Qué más datos tenemos importantes? Otros datos importantes son el departamento y el programa. Estos datos, igual que hemos comentado con el anterior, son plenamente configurables y lo que nos van a permitir va a ser luego sacar una analítica de cuántos proyectos están en un estado o el importe de facturación que tengo de un tipo de proyectos. Una serie de analíticas que, como ya veremos, serán configurables y dependiendo de los valores que hayamos definido en departamento y en programa, nos darán información. A continuación vamos a ver dentro de un proyecto cómo podemos asignar las responsabilidades y la estructura de tareas que componen el proyecto. Vale. Para identificar quiénes son las personas que intervienen a lo largo de cada una de las fases del proyecto, tenemos una pestaña, un tab, que es solo para indicar las responsabilidades. Está formada por dos partes. La parte de la izquierda es donde recogemos todas las personas que intervienen en la fase del proyecto en el que estamos. Es decir, este proyecto
que está en fase oferta tiene un responsable de oferta, que es, en este caso, Mónica Villanueva, y tiene un validador de la oferta. Es decir, necesita que alguien le apruebe para convertirse en proyecto, y que en este caso es la misma persona. ¿Vale? En esta parte de la derecha, aunque las líneas que estamos viendo son las mismas, se irían mostrando todas las personas que han intervenido a lo largo de la vida del proyecto. Es decir, cuando este proyecto se convierta, pase de oferta a proyecto, en esta parte de aquí nos aparecerá quién fue el responsable de la oferta y el validador de la oferta, pero también quién es el responsable del proyecto y el validador del proyecto si fuera necesario. Vale. Otra de las características importantes que teníamos en proyectos son la estructura que le vamos a dar. Para crear la estructura de un proyecto le hemos llamado tareas y hemos creado 4 tipos de tareas diferentes. Tareas de confección de oferta, de ejecución, de financiación y entregables. Las tareas de confección de oferta son las que vamos a utilizar para poder imputar las horas que dedicamos a confeccionar la oferta antes de que empiece el desarrollo de un proyecto. Es decir, las tareas de ejecución son las propias del proyecto, pero antes de que llegamos a fase proyecto necesitamos o podemos tardar tiempo más o menos largo, dependiendo del tipo de proyecto, en planificarlo. Estas tareas de confección de oferta se crean de forma automática cada vez que se da de alta un proyecto en fase oferta. Y lo que permite es simplemente eso que comentábamos, es imputar horas de trabajo a un proyecto que todavía no está en fase proyecto. También es importante destacar que cuando se cambia de estado, las tareas de la anterior fase, en este caso de la fase de oferta, quedarían cerradas y no permitiría su imputación, y las tareas de la fase posterior se habilitarían para poder recibir imputaciones. Eso es. Las tareas que le hemos llamado de ejecución son las propias del desarrollo de proyecto, pero las podemos introducir desde el principio, es decir, en fase oferta yo ya puedo tener la estructura que quiero tener en mi proyecto, pero no estarán habilitadas para que se puedan realizar imputaciones. Estas tareas, como decía Eduardo, se habilitarán cuando pasemos a fase proyecto, se cerrarán las tareas de confección de oferta y se quedarán vivas solo las tareas de planificación. En este ejemplo que vemos tenemos, si os fijáis, aquí tenemos un campito que es nivel. El nivel 1 es decir que no tiene más detalle y hay tareas que podrían estar detalladas o desglosadas en subtareas. En este caso tendríamos una tarea que es plan estratégico, otra de ejecución del proyecto, pero dentro de esta propia ejecución del proyecto lo dividiríamos en análisis y en consultoría, cada una con unas horas previstas. ¿Vale? Al identificar que es una fase 2, en cada una de estas subtareas es donde planificaremos los recursos asignados a ellas. Solo van a poder realizar imputaciones a esta tarea las personas que vienen aquí definidas y solo verán las tareas a las que están asignados, no verán todas las tareas de todos los proyectos. Otro tipo de tareas que tenemos son las tareas de tipo financiación, que es donde detallamos el modo en el que vamos a facturar este proyecto. En este caso, depende un poco del responsable del proyecto de cómo quiera realizar esto. Podríamos realizar una facturación por hitos, es decir, cuando entreguemos la memoria del proyecto facturamos el 100% o un 20% al inicio, como es el caso de este ejemplo. Podemos detallarlo, como veis en la parte de aquí abajo, que sea una facturación bimensual, es decir, cada 2 meses vamos a facturar un importe preestablecido. Desde aquí es donde el responsable del proyecto dirá qué tareas se tienen que facturar para que administración se entere y realice la factura oportuna. Y por último, están las tareas de tipo entregables, que es donde el responsable del proyecto puede ir dejando una especie de agenda de toda la documentación que tiene que ir entregando al cliente. Esto sería la planificación con una fecha planificada que a medida que se va realizando se va actualizando. Es decir, el análisis técnico estaba previsto que se iba a entregar el 1 de agosto, pero se entrega el 20 de agosto. Pues se escribe y así dejamos constancia de cuándo era el compromiso que habíamos adquirido y cuándo se ha realizado.
Bueno, una vez que ya hemos visto el proyecto, la asignación de sus fases y estados, la tipología y clasificación, la asignación de responsabilidades y la estructura de tareas, vamos a entrar ahora a ver la planificación de recursos. Es decir, todo lo que tiene que ver con la asignación de capacidades al recurso, la asignación de tareas a cada uno de los recursos y la disponibilidad de tiempos por recurso. Vale, para poder planificar un recurso en una tarea de un proyecto, lo primero que hay que hacer es definir o asignar las horas que tiene disponibles por fechas, por días, por meses, por años. ¿Vale? En esta pantalla lo que vemos es la lista de todos nuestros recursos y vemos en columnas por meses. Vemos en columnas por meses las horas que tienen asignadas, es decir, las horas de trabajo que tienen disponibles. Vemos que este recurso que ha entrado nuevo en la empresa no tiene ninguna capacidad asignada. Para fijar una capacidad, lo que tenemos que indicar es, lo primero, con qué calendario va a trabajar. En una empresa puede tener diferentes calendarios definidos en función del departamento, en función de la zona geográfica donde esté, de los distintos convenios. Entonces, podríamos indicar bajo qué convenio, bajo qué calendario va a trabajar este recurso. Vamos a indicar además qué fechas vamos a fijar la capacidad en este momento. Vamos a decir que en año natural del 2015 va a trabajar bajo el calendario de servicios y va a trabajar con una plantilla de trabajo. La plantilla de trabajo lo que nos define es el número de horas que se trabajan en cada uno de los días. Es decir, si yo selecciono la plantilla de verano, veis que de lunes a viernes va a trabajar o va a tener disponibles 7 horas. En cambio, si seleccionamos la plantilla de invierno, tiene 8 horas disponibles de lunes a jueves y el viernes 6 horas y media. Podríamos tener tantos calendarios y tantas plantillas de trabajo como fueran necesarios. Le damos a añadir capacidad, nos dice que ya ha modificado la capacidad de este recurso y como veis en el mes de septiembre ya tiene disponibles 170 horas, 168 en octubre, así dependiendo de los días laborables según su calendario y las horas que le hayamos indicado. Vale, ya hemos definido las horas que tiene disponibles un recurso. Ahora lo que tenemos que hacer es planificarlo en un proyecto. Para ello nos vamos a un proyecto, este por ejemplo, y nos vamos a las tareas de ejecución. Las tareas de ejecución, que veis que tienen un detalle en la fase 1, está más detallado, informe técnico y económico. Pues por ejemplo, en la tarea esta de realizar el informe técnico vamos a añadir para las fechas del 2015, que es para las fechas en las que hemos fijado capacidad. Por ejemplo, vamos a coger el mes de diciembre. Del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2015, vamos a decir que el recurso Vivimo, que es el que hemos fijado la capacidad, va a trabajar 200 horas, le vamos a poner. Lo que quiero es que veáis que internamente hace un cálculo de cuántas son las horas que tiene disponibles este recurso según su calendario y su capacidad, y lo que me está diciendo es que este recurso supera su capacidad. ¿En cuánto supera su capacidad? Desde la propia tarea, desde la propia planificación del proyecto, tenemos una consulta que lo que nos indica es, para este recurso en el que estoy posicionada, la capacidad que tenía para el mes de diciembre, que era el que estaba planificando, que eran 184 horas, la cantidad que tiene planificada, tanto en el proyecto en el que estoy como en otros proyectos, y la disponibilidad que le queda si yo le planifico 200 horas. ¿Vale? ¿Esto qué me permite? No me impide planificarlo, pero lo que sí que me alerta es de que debería revisar la asignación que tiene este recurso a otros proyectos para modificarlo. Pero en ningún momento me impide que yo le planifique 200 horas. Continuando con la planificación, vamos a ver ahora la planificación de materiales o productos, la planificación de gastos generales al proyecto y también la planificación de tareas subcontratadas o contrataciones. Vale. La planificación de otro tipo de gastos que sean diferentes a la planificación de consumos se introduciría bien en la misma tarea que teníamos planificada, donde vemos que ya hemos asignado unos recursos y aquí, por ejemplo, vamos a planificar la compra de 2 cables para altavoces.
O podríamos crear una tarea independiente donde confluirían todos los gastos relacionados con ese proyecto. En este caso vamos a planificar la compra de dos cables para altavoces y vamos a crear directamente desde aquí, sin salir de esta pantalla, el pedido de compra que vamos a enviar al proveedor. Nos situamos en la línea en la cual queremos realizar el pedido, le damos a aceptar y si os fijáis aquí ya me he insertado un número de documento que está relacionado con el número de proveedor que le hemos indicado en la tarea de ejecución y desde aquí mismo lo que podemos hacer es consultar cuál es el pedido de compra que vamos a enviar. ¿Vale? De esta manera lo que hemos hecho ha sido enlazar el gasto de esta compra con la tarea de ejecución y con el proyecto en el que estamos planificando el gasto. Cuando recibamos el coste, el albarán de este pedido de compra, en este campo de coste consumido se me actualizará cuál es el coste real de esta compra, porque hasta ahora lo único que tenemos es un coste previsto. Cuando hagamos la recepción se nos actualizará el coste consumido. Vale. Hasta ahora hemos planificado la compra de materiales. Lo que podemos planificar también en unas fechas sería el coste de, por ejemplo, de recursos subcontratados, si fuese el caso. ¿Vale? Imaginaos que vamos a subcontratar a 5 recursos para realizar el informe técnico, que es la tarea en la que estamos, y que el coste unitario de la hora de cada uno de estos recursos es de 100 euros. ¿Vale? Esto lo que va a tener es un coste previsto y lo mismo, desde aquí podríamos realizar el pedido de compra para que se nos quedase enlazado el gasto de esta subcontratación con nuestra tarea de ejecución. Y otro tipo de gastos que podemos tener en cuenta en la planificación de un proyecto serían, por último, los gastos de viajes, otros gastos de gestión, gastos de administración, cualquier otro tipo de gastos que queramos. Si introducimos un gasto de viaje, podemos planificar que vamos a gastarnos 900 euros en realizar viajes y desde aquí también podríamos realizar el propio pedido de compra que luego nos actualizaría cuál es la cantidad real que nos hemos gastado en viajes para esta tarea. A continuación vamos a ver las opciones de imputación de consumos a un proyecto. Para imputar las horas que vamos dedicando a cada uno de los proyectos en los que estamos asignados, tenemos que definir previamente una sección en un diario de proyectos que estará asociado a nuestro recurso que tenemos creado en Navision. De manera que lo único que tendrá que hacer un usuario cuando va a meter sus partes de trabajo será indicar la fecha en la que va a realizar la imputación, el proyecto de la lista de todos los proyectos y la tarea. Las imputaciones siempre se realizan a nivel de proyecto y tarea. Entonces, no vamos a poder imputar a todas las tareas de un proyecto ni a todos los proyectos. Desde este diario solo nos va a permitir y solo nos va a mostrar las tareas en las que ese usuario está asignado. Es decir, este proyecto tendría 6 tareas y a mí solo me muestra 2. Solo me muestra 2 porque el usuario con el que estoy realizando la imputación solo está asignado a esas 2 tareas. ¿Vale? Otra cosa a tener en cuenta es que si yo voy a imputar a un proyecto que está en fase oferta, solo me va a mostrar las tareas que son de confección de oferta. Aunque tenga metida la planificación de ejecución, esas tareas no están visibles porque están cerradas. Hasta que no pase el proyecto a fase proyecto, no me permitirá realizar imputaciones a ese nivel. De esta manera es como se realizan las imputaciones, con lo cual el usuario iría introduciendo todas las líneas con la cantidad de horas que va trabajando en cada una de esas tareas proyecto y lo dejaría en esta pantalla a la espera de que su responsable o el responsable que tenga asignado cada uno de los proyectos venga, revise que ese recurso está introduciendo bien y que son correctas las horas que va a imputar y le dé al botón registrar. Hasta que no le demos al botón registrar, no estamos imputando ningún coste al proyecto ni estamos realizando ningún movimiento. Está simplemente en modo borrador. Este control que realiza el supervisor o el responsable de proyectos
puede configurarse o no, es decir, habrá proyectos que igual son de pequeña envergadura en los que el propio usuario pueda darle al botón de registrar para imputar los costes, y habrá proyectos o habrá departamentos en los que tenga que ser el supervisor el que registre los movimientos de consumo. Comentar también que esta funcionalidad está disponible, la estamos viendo desde el cliente Windows de Microsoft Dynamics NV, pero también hay otras dos opciones para acceder a esto. Desde un cliente web, en ese caso un usuario limitado, un limited user, que es un acceso más económico a la aplicación, puede acceder desde cualquier ubicación mediante un navegador de Internet, Internet Explorer o cualquier otro, a lo que es el diario de proyectos y hacer sus imputaciones de forma remota sin necesidad de estar físicamente en la oficina. Puede ser pues desde el propio cliente donde está desplazado o desde cualquier otra ubicación. Y también hay una tercera vía de acceso, que sería publicar el diario de proyectos en una intranet o extranet corporativa, en cuyo caso ya no sería necesario pues ningún tipo de usuario de Microsoft Dynamics NV. A continuación vamos a ver la facturación de proyectos, que puede ser de dos formas, por hitos o por consumos independientes. La facturación más habitual que suele darse es la facturación por hitos. En esta facturación por hitos, el jefe o el responsable del proyecto planifica la forma de facturar que vamos a tener por meses, por trimestres, dependiendo de los hitos que haya que ir entregando. Entonces, lo que vamos es planificando cómo vamos a realizar esas facturas. En esta tarea que tenemos aquí de formación y soporte, se ha planificado 3 facturaciones inicialmente, que serían pues trimestralmente más o menos. En estas dos vemos que están asociados a hitos, con lo cual el responsable de proyecto debería ir a verificar que esos hitos se han cumplido antes de emitir la factura. Para emitir la factura, una vez verificados que realmente podemos facturar esta tarea, deberíamos marcar el campo facturar y darle al botón de crear factura de venta. Por si acaso se nos ha olvidado cumplimentar todo lo que había que entregar al cliente, nos salta un mensaje que nos dice que tenemos un hito por entregar y nos dice si queremos continuar realizando la factura o no. Le decimos que sí, y esto lo que nos genera es una factura de venta relacionada con este proyecto y tarea. Si os fijáis, aquí se nos han actualizado el campo tipo documento y número de documento. Esta es una factura de venta del módulo de ventas, que se queda pendiente de registrar hasta que el departamento de administración pues verifique otra serie de datos que hay que tener en cuenta, pues formas de pago, bancos, datos del cliente, lo que fuera. Cuando el departamento financiero nos da el OK que se puede facturar, en ese momento se actualizarán estos datos y nos pondrá que es una factura ya registrada en firme, y aquí el número de documento será el número de documento que realmente va a los libros contables, el definitivo. Vale. El otro método de facturación que tenemos es una facturación por consumos. Imaginaros que se han planificado unos trabajos, pero que a lo largo del proyecto pues surgen otra serie de tareas que están fuera del alcance. Crearíamos una tarea que fuera de tipo de consumo, que no está asociado a ningún hito, sino que se va a facturar a medida que se va trabajando, y lo que le haríamos sería crear factura de consumo. En esta pantalla nos muestra todos los movimientos que están pendientes de facturar relacionados con esa tarea. Iríamos verificando si queremos marcarlo o no. Al darle marcar movimiento de facturación me rellena este campito. Imaginaos que queremos facturar estos 2 movimientos y este lo queremos dejar pendiente para facturar el mes siguiente, por lo que fuera. Una vez marcados, indicamos cuál es la fecha en la que se va a emitir esta factura y le damos a crear factura de consumo. Esto lo que nos hace es transferirlo, como nos está diciendo, los movimientos a una factura. Ocurre exactamente lo mismo que con las facturaciones por hitos. Lo que ha hecho ha sido dejarnos una factura de venta pendiente de registrar, en espera de que el departamento de administración, el financiero o quien corresponda, verifique todos los datos correspondientes y le dé a registrar esa factura. Y si os fijáis, aquí ya nos aparece para la siguiente facturación por consumos solo un único movimiento que está pendiente de facturar. Pero podríamos ver incluso de esta tarea
que se iba a facturar por administración o por consumos, cuáles han sido facturados y cuáles nos quedan pendientes de facturar, a modo de histórico o de consulta del proyecto. Vamos a ver ahora un importante elemento de control que nos va a permitir definir las acciones de seguimiento dependiendo del rol que cada persona tiene en el proyecto. Esta sería la configuración que hay que realizar para la bandeja de entrada y es plenamente configurable dependiendo de las necesidades que tenga cada una de las empresas o departamentos. Aquí lo que le decimos es qué es la entidad o cuál es el elemento que vamos a controlar, para qué responsabilidad está realizada, es decir, las ofertas entregadas al cliente, ¿a quién le interesa controlarlas? Pues a los responsables de las ofertas. En cambio, por ejemplo, las desviaciones en importe, en tiempo o en coste, le interesa controlarlas al responsable de proyecto. Aparte de este control que tiene de cuál es la persona que tiene que visualizar cada elemento, hay que tener en cuenta que también filtra por el departamento o el programa, que son dos datos que veíamos que los tenemos o lo estamos alimentando en la ficha del proyecto. Es decir, si yo soy responsable de proyecto pero solo de un departamento, solo veré las tareas o los proyectos de mi departamento. No voy a ver todas las tareas que están pendientes, todos los seguimientos pendientes que tienen de todos los proyectos. Veré solo los que corresponden a mi departamento o dependiendo de la configuración que tenga mi usuario. Vamos a ver una bandeja de entrada. Vale. Aquí veis que es la misma configuración que hemos visto, pero que aquí ya me muestra cuántos elementos tengo pendientes en cada una de estas acciones. Es decir, ofertas entregadas al cliente. ¿Qué me va a enseñar? Pues dependiendo de mi usuario, que lo tengo aquí, cuántas ofertas están en estado entregado de mi departamento. Si le damos a mostrar, lo que nos enseña es cuál es el proyecto que está en estado oferta, o sea, en fase oferta y en estado entregada. ¿Para qué? Para que le haga un seguimiento, pues si tengo que realizar una llamada, una visita o lo que fuera para provocar un cambio de estado. Más entidades que tenemos, por ejemplo, proyectos que se nos desvían en un coste de más de un 10%. Me dice que tengo 4 proyectos en ese estado. Si le damos a mostrar, me muestra los 4 que se me están desviando, es decir, que en aquellos proyectos en los que ya he imputado más coste del que tenía planificado en las tareas de ejecución en más de un 10%. Lo mismo, pues proyectos que quiero controlar, proyectos que tienen un importe relevante, pues proyectos que son de más de 30.000 euros. Le damos a mostrar y nos muestra cuáles son, por si queremos hacer un seguimiento más exhaustivo o lo que fuera necesario. Disponemos de dos herramientas que nos permiten realizar el seguimiento, informar del grado de avance del proyecto y de la situación del proyecto en cuanto a tareas de ejecución y tareas de financiación, y también las estadísticas del proyecto que nos permiten revisar las cuantías económicas en cuanto a financiación, personal, gastos, etc. Vale, en cada uno de los proyectos podemos acceder a la situación, al seguimiento, hacia la situación que tenemos actualmente. En esta pantalla es donde debe entrar el jefe de proyecto, el responsable de cada una de las tareas periódicamente, en principio mensualmente, para declarar cuál es el grado de avance que vamos considerando por tareas. La parte superior son las tareas que hemos planificado o definido como de ejecución y la parte de abajo son las tareas de financiación. Vale, en esta parte de arriba veis que tenemos una columna que nos informa de cuál es el último grado de avance informado para cada una de ellas. En este caso algunas no tienen grado de avance y otros tienen un grado de avance informado. Otra columna donde es el responsable de esta tarea el que tiene que declarar el grado de avance y otra columna donde es el jefe de proyecto el que lo valida. Existen dos columnas porque puede ocurrir que una tarea sea o la tenga que realizar un equipo o gente de un departamento diferente al que se ha asignado como departamento general del proyecto. Y en ese caso, el responsable de esa tarea puede ser diferente del responsable del proyecto. Siempre va a prevalecer el grado de avance que nos informe, que nos valide el jefe de proyecto, es decir,
Inicialmente, al entrar en esta pantalla, Navisio nos va a calcular cuál es el grado de avance teórico, es decir, en función del coste consumido y el coste previsto, nos calcula un grado de avance estimado. Este grado de avance, el responsable de tarea nos lo puede modificar y el responsable del proyecto puede volver a modificarlo o validar lo que nos ha comentado el responsable de la tarea. Una vez que le demos a validar el grado de avance de estas tareas, por ejemplo, aquí tiene un grado de avance de 0, le podemos poner un 20 y un 20. Estas dos tareas, que son el detalle de esta tarea que es de nivel superior, lo que nos va a hacer es una media del grado de avance que le estamos dando. Este 47,86% de grado de avance nos lo va a trasladar a la parte de aquí abajo, que es la parte económica del proyecto. Es decir, va a decirnos que en función del importe contratado y el grado de avance que yo voy declarando, tengo un importe en producción, un importe que voy ya trabajando y que puedo darlo por bueno, vamos a decir. A eso hay que restarle o tener en cuenta que ya podemos haber facturado parte de ese importe producido, con lo cual el importe producido menos lo que ya llevamos facturado sería el importe WIP o la obra en curso que tenemos que declarar. Este importe WIP podría incluso ser negativo, es decir, podemos haber facturado o tener una facturación anticipada en el proyecto, con lo cual siempre nos va a salir un importe o una obra en curso negativa. Nunca nos va a dar ningún error, simplemente es un dato informativo. A medida que vamos registrando grados de avance mensualmente, se nos van quedando grabados en esta lista de grados de avance, donde vamos viendo por fechas y por cada una de las tareas, tanto de financiación como de ejecución, lo que hemos ido grabando. Otra de los datos que vemos en esta pantalla son los índices de desviación en horas, en coste y en plazo. Es decir, yo había previsto trabajar en cada una de las tareas una serie de horas y cómo voy respecto a esa planificación. Y lo mismo con el coste y lo mismo con el plazo previsto inicialmente. Estos códigos semafóricos son configurables, es decir, aquí me pone un puntito en verde porque hemos considerado que hasta un 10% de desviación es aceptable, con lo cual lo visualizamos verde. A partir del 10% y hasta el 30%, pues ya tenemos que tener un poco de cuidado y tenemos que revisar estas tareas y las imputaciones. Y a partir del 30%, esto ya hay que darle una vuelta y por eso nos pone un código rojo para que lo tengamos bien presente. Vale, esta sería la tarea de la pantalla de seguimiento. Pero por otro lado, en cada uno de los proyectos también tenemos una pantalla de estadísticas. En esta pantalla de estadísticas lo que nos muestra es información un poco más contable, vamos a decir, o más financiera. Es la situación económica de este proyecto, es decir, por cada una de las tareas de financiación, cuánto estaba contratado, cuánto llevo facturado sin IVA, bueno, sin IVA, con IVA, lo que tengo en abonos, lo que tenemos facturado más abonado, sin IVA y con IVA, es decir, toda la información contable que queramos ver. En la parte de aquí abajo nos hace un sumatorio o una agrupación de todas estas tareas que yo tenía desglosadas de facturación, cuánto es el total que llevo facturado, abonado, con IVA, sin IVA. Otro de los datos que podemos ver es lo que llevamos a nivel de gastos, lo planificado respecto a lo imputado actualmente. Y a esta consulta además lo que podemos añadirle es aplicar unos filtros fecha, con lo cual nos mostraría toda la información teniendo en cuenta solo esas fechas que estamos indicando, y además podríamos filtrarla por departamento y programa, es decir, podríamos saber cuánto ya hemos facturado por cada uno de los departamentos que intervienen en ese proyecto. Otro apartado sería el de personal, es decir, de las personas que yo había planificado en este proyecto, tanto en fase oferta como en fase proyecto, cuánto había planificado en horas, en coste y cuánto llevo realizado, tanto en fase oferta, que serían estas 4 primeras columnas, como en fase proyecto. Es decir, habíamos planificado 30 horas para este recurso, a nivel de coste suponía unos 1.260 euros y llevamos imputadas 6,50 horas, que nos supone un coste de 273 y unos totales en la parte de abajo. Y lo mismo a nivel de gastos. ¿Cuál es la situación que llevamos imputada o consumida respecto a lo planificado de gastos? Aquí vemos que podíamos tener planificados una serie de compras de productos o recursos o gastos que nos pueden venir de administración o de cualquier otro tipo de facturación relacionada con el proyecto, y vemos cuál es el coste que llevamos imputado a ese proyecto. En la parte de abajo vemos lo mismo, cuál era el coste planificado, que en este caso
No teníamos nada a nivel en fase oferta, ni planificado ni imputado, pero en fase proyecto, aunque no habíamos planificado ninguna compra o ningún gasto, llevamos ya imputados pues un importe de 106.000 euros. Algunos proyectos pueden estar financiados total o parcialmente por una o varias subvenciones otorgadas por diversas administraciones públicas. En este caso, IBProject permite gestionar la presentación de propuestas, el control de la aprobación de subvenciones y la justificación de las mismas a través de una funcionalidad específica para ello. Los proyectos que son susceptibles de recibir alguna subvención necesitan rellenar alguna información adicional. Para ello se ha preparado una pestañita o un tab específico donde se indica quién es la administración pública con la que vamos a trabajar esta subvención y con qué tarifa vamos a realizarla, así como quién es el responsable de esta subvención. Vale. Tenemos un botoncito aquí arriba donde podemos consultar todas las subvenciones que se han ido presentando o aprobando o rechazándolas por diferentes administraciones de este proyecto, relacionadas con este proyecto. Tenemos también cuál ha sido la propuesta presentada y la propuesta aprobada. La propuesta aprobada puede diferir de lo que nosotros inicialmente hemos presentado en un porcentaje, es decir, podemos indicar que vamos a presentar una subvención de 300 horas y que luego nos aprueben un 80%, por ejemplo. Y desde aquí también accedemos a la realización de esta propuesta de justificación. Si entramos, por ejemplo, en la propuesta presentada, lo que vemos es que podemos realizar justificaciones por periodos, es decir, dentro de un mismo periodo que puede coincidir o no con un año natural, podemos hacer un desglose de subperiodos. Estos periodos, o periodos de fechas, pueden incluso solaparse, es decir, yo podría presentar la justificación para el periodo del 1 de enero al 30 de junio y poder realizar otra justificación para el 1 de mayo al 31 de diciembre. Indicamos también a qué administración le estamos presentando esta justificación y cuántas horas queremos que nos justifiquen, que nos aprueben. Vale. Si entramos en la propuesta aprobada, vemos que de las horas que yo había presentado, me han aprobado un 90%. Este 90% se corresponde con 270 horas de las 300 iniciales que habíamos indicado. Estas 270 horas tienen su coste, su equivalencia en importe, en coste. Este importe es el resultante de la tarifa que yo tengo pactada con la administración, cada una de las administraciones, en este caso con el gobierno autonómico, que corresponda, y dependiendo del nivel o de la categoría profesional que tenga cada uno de los recursos que participan en este proyecto. Si nos fijamos, el precio de esta tarifa horaria con la administración autonómica serían de 70 euros. Por lo tanto, estos 70 euros por las 270 horas que me aprueban dan como resultante este importe. Otra opción que tenemos es trabajar, en lugar de con tarifas preestablecidas por administraciones, trabajar con costes reales. Esto lo que implica es que en la ficha de cada uno de los recursos tendremos el importe real de su nómina, que será el coste al que valoremos esta justificación. Vale. Una vez que tenemos indicadas ya cuántas horas nos han aprobado, pasamos a justificar propiamente dicho. Para cada uno de estos recursos entraremos a justificar sus horas. En esta pantalla lo que vemos es, por un lado, los importes que tenemos aprobados, las tarifas que vamos a aplicar y cuántas horas nos corresponden, y en esta parte central lo que vemos es todas las imputaciones que ha tenido este recurso en las fechas que estamos justificando a los diferentes proyectos, no solo al proyecto que estoy justificando, sino a otros proyectos. La información que nos ofrece son las horas imputadas, que son movimientos de proyecto o los consumos que se van haciendo a cada uno de estos proyectos. De estas horas, si alguna se hubiese utilizado para ya justificar otro proyecto subvencionado, nos aparecerían aquí, y por lo tanto las horas disponibles serían las horas totales imputadas menos las horas ya reservadas. Lo que tendríamos que ir haciendo es indicar en esta columna de reservado de estas 32 horas disponibles para justificar este proyecto. A la medida que yo voy reservando horas,
lo que me falta por reservar se me va actualizando hasta llegar a 0, con lo cual el total reservado sería lo que yo tengo que justificar a cada una de las administraciones. Una de las consultas que podemos realizar para controlar que no nos estamos pasando en las horas que presentamos a las administraciones sería esta. Lo que nos indica en esta pantalla es: aquí nos aparecerían los diferentes proyectos en los que está trabajando ese recurso, y en la parte de abajo nos aparecerían agrupado por cada una de las administraciones o entidades subvencionadoras cuántas horas le voy presentando y cuántas horas me van aprobando. Este control lo que me permite es que yo nunca me pase de las horas que tiene un recurso establecidas según su convenio en la ficha, menos un porcentaje de horas improductivas que se define por administración, nunca me pase de esas horas que yo voy presentando. A medida que yo voy justificando cualquier proyecto, si yo me pasase de las horas que tengo según convenio menos las improductivas, me saltaría un mensaje de aviso diciéndome que tengo que tener cuidado porque ya he reservado demasiadas horas para esa administración. Normalmente, cuando ya se presenta, se termina de introducir toda la información en el sistema, lo que se hace es obtener unos informes que se presentan a las distintas administraciones. Estos informes son específicos o muy personales de cada uno de los clientes y administraciones, pero serían con los que deberíamos trabajar y sería lo que le presentaríamos a las entidades. Por último, vamos a ver toda la funcionalidad que incorpora IBProject para el control de la documentación y el cierre de los proyectos tanto a nivel técnico como económico y documental. En la ficha de cada uno de los proyectos podemos diferenciar estos tres tipos de cierres que nos comentaba Eduardo. El cierre técnico lo que nos afecta es a las tareas de ejecución, es decir, si marcamos que hemos terminado de realizar un proyecto, lo que nos hace es, en todas las tareas de ejecución que teníamos planificadas, nos marca la fecha en la que se ha cerrado y nos activa este campito. Esto lo que impide es que cualquier usuario introduzca partes de trabajo en estas tareas que ya están cerradas. Si cualquiera fuese a meter un consumo contra una de estas tareas, nos daría un error. Este cierre nos afectaría a todas las tareas definidas, pero podría ocurrir que a lo largo de la vida del proyecto yo no quiero cerrar el proyecto, pero sí que quiero ir bloqueando tareas, porque a lo largo del tiempo ya no están vigentes. Lo que podría es irme a la planificación de las tareas y marcar la tarea que ya que ya ha terminado. Otro de los tipos de cierre que tenemos es el económico. El económico afecta a las facturas, tanto de compra como de venta. Las facturas para poder cerrar un proyecto económicamente, el departamento de administración o el financiero debe asegurarse por completo que ya hemos emitido todas las facturas de venta relacionadas con el proyecto y hemos recibido todas las facturas de gastos y de compras. Debido a que si marcamos el cierre económico no nos va a dejar registrar ninguna factura. Y el cierre documental, que hemos realizado una mejora respecto al estándar que permite adjuntar cualquier tipo de documentación a un proyecto, y lo que hemos hecho ha sido poder estructurar los proyectos en función del tipo de documentación que le vamos a asociar y definir una serie de carpetas relacionadas con estos tipos. Es decir, si yo indico que un proyecto es de tipo I+D+I, en una ruta que se ha definido en la configuración, se me generarán automáticamente cada vez que yo adjunte documentación 4 carpetas, una para ensayos, otra para mediciones, para documentación del cliente y para laboratorio. Si vamos a adjuntar un documento a este proyecto, como es del tipo I+D+I, las carpetas que nos propone en esta ruta que ya os he comentado que está configurada en proyectos, podríamos decirle es un documento relacionado con cliente o es un documento que ha emitido el laboratorio. Marcaríamos en qué carpeta queremos guardarlo, le daríamos un nombre, análisis L1, seleccionaríamos cuál es el documento que quiero adjuntar y esto lo que nos permite es desde esta misma pantalla poder abrir ese documento sin tener que ir a buscarlo a la ruta donde lo tenemos guardado.